El mundo avanza, los plazos se tienen que cumplir y el día a día exige continuar. Pero aquí en este espacio nos tomamos una pausa para reflexionar sobre los fenómenos de comunicación y periodismo desde la mirada crítica de académicos e investigadores. Esto es Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conducido por Valentina Miranda y Josefina Valenzuela. Sean todos y todas bienvenidas al séptimo y último capítulo del año de este podcast. Yo soy Valentina Miranda. Y yo soy Josefina Valenzuela. Somos estudiantes de periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y tenemos el agrado de conducir este espacio llamado Pensar la Comunicación. Un podcast que está grabado a distancia gracias a las nuevas tecnologías. Por eso mismo no está exento de errores, así que les pedimos su comprensión frente a los posibles fallos técnicos. Como siempre, queremos partir agradeciendo a las personas que interactúan en redes sociales, que responden las publicaciones, los reels, que escuchan el podcast y lo comparten. Que nos han hecho llegar sus preguntas a nuestros invitados e invitadas. También. Y también, como siempre, les queremos mencionar que es importante recalcar que en este espacio buscamos generar comunidad, especialmente en estos tiempos de pandemia, y por eso mismo hemos estado conversando con distintos académicos y académicas de la escuela sobre temas contingentes que han ocurrido durante todo este año. ¿Cómo estás, José? Bien, vale, estoy emocionada por este último capítulo. Estoy nerviosa también, pero más emocionada que nerviosa. Sí, yo también ando un poco nerviosa, pero me da pena igual. Se pasó súper rápido. Sí, a mí también. Yo, de verdad, ayer estaba escuchando los primeros capítulos y siento que hemos crecido mucho las dos. Siento que hemos evolucionado mucho nuestra capacidad de expresarnos en este espacio, que también era como algo nuevo para nosotros. Sí, siento que nos ha ayudado mucho, siento que nos abrió las puertas igual a practicar un poco más las cosas que hemos aprendido a lo largo de la carrera. Yo estoy súper agradecida por eso. También me di cuenta de lo mismo, yo escucho los primeros capítulos y nos encuentro súper tiernitas y ahora siento que, que se nota que hemos aprendido en el proceso de este podcast, no solo sobre los que nos conversan los profesores, por supuesto que eso se agradece mucho, pero también de cómo llevar la conversación, y eso lo encuentro muy entretenido. Sí, yo también creo que hemos crecido mucho. Y bueno, en este último capítulo lo que vamos a hacer es hacer una especie de recapitulación de todo este año, de todos los capítulos que hemos tenido invitados, invitadas, académicos de la escuela. Pero antes queríamos partir con una reflexión que hemos tenido estos días con relación a Jesús Martín Barbero, un teórico de la comunicación de la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Una reflexión que gira en torno a desde dónde pensamos la comunicación hoy. Y esto también tiene mucho que ver con hacernos más preguntas, y siento que es eso mismo lo que hemos estado haciendo durante todo este año con nuestros invitados, o sea, hacerles más preguntas a ellos y también hacernos más preguntas entre nosotras en los momentos de preparar los capítulos. También nosotros nos hacíamos muchas preguntas con respecto a qué vamos a preguntar, qué cosas no vamos a preguntar, y también, no sé, creo que han surgido muchas reflexiones muy interesantes con respecto a cada tema contingente que hemos estado tocando. Y en relación también a Martín Barbero, y es una idea igual que a lo largo del podcast, yo creo que potenciamos bastante en los temas que abarcamos con los profesores y que él también la plantea, que es esto de sacar los estudios de la comunicación de las salas de prensa, como desligarse un poco de esta idea de lo que es la comunicación y lo que es el periodismo y llevarlo un poco más a las calles, a la gente, a la cultura. Siento que eso es súper importante y lo conversamos harto a lo largo del podcast. Sí, yo también creo que es algo que estuvo muy
también fue un tema muy contingente durante este año, que también se crearon muchas más medios alternativos, medios independientes, locales, que también, como pasando el primer capítulo, donde estuvimos conversando con Claudio Lortegui, también hablamos mucho de este tema, de la descentralización de los medios en específico. Claro. Sí, además que cuando estuvimos conversando, con el profesor Elortegui, sucedió que se estaban llevando a cabo las elecciones para los constituyentes, si no me equivoco. Y fue una campaña súper extraña porque se dio desde el online. Porque claro, estamos en pandemia, era muy raro ver a gente haciendo campaña en las calles, no tenía sentido porque estábamos todos en cuarentena. Y eso igual hizo despertar muchas preguntas como de como ¿qué son los medios realmente y cuál es el impacto que tienen y cuál es el impacto que tenemos nosotros también en las redes de comunicación, en las redes sociales? Sí, me acuerdo que en esa época también se creó un movimiento en torno a apoyar a candidatos independientes. Y también siento que fue algo súper inesperado, o sea, nosotros en general, me acuerdo como después de los resultados estábamos todos así en general súper impactados de los resultados y como que no lo habíamos pensado que podía pasar eso, de que al final... Como que sí, dale nomás. Sí, como que al final la expansión del espacio digital, que es lo que estuvimos hablando con el profe, no pensamos que se podía eso pasar a la vida como offline, por así decirlo. Claro, sí, uno siempre daba muy por seguro que los nombres de siempre iban a salir, entonces cuando estos nuevos liderazgos, estos nuevos rostros que trataban de abrirse camino en la política, triunfaban sin la necesidad de llenar las calles con papeles, con propaganda, sin tener los mayores recursos para hacer sus campañas, fue sorprendente, pero en verdad era algo que se podía ver venir, por la repercusión que causaban en los medios. Y eso igual ahora nos hace pensar en relación a lo que es el fenómeno de las elecciones que estamos viviendo ahora. Sí. Estamos haciendo campaña para las segundas vueltas presidenciales, están ahí Gabriel Boric, José Antonio Kast. Sí, quizás cuando este capítulo se estrene ya vamos a tener los resultados de las elecciones. Así claro, sería muy interesante revisar esto cuando ya se publiquen esos resultados. Porque claro, ya ahí de nuevo tenemos un poco, bueno, los dos llevan su tiempo en la política, pero Kast claramente es una figura con más tiempo, más conservadora. Boric es un rostro joven si hablamos de la presidencia. Entonces, como si se podrá repetir este fenómeno o no, el tema de las campañas. También se ha dado algo súper interesante porque la campaña de Boric hasta el momento se ve muy potenciada por el meme, por ejemplo, que es algo muy joven. Sí, yo también creo que me parece que Gabriel Boric está apelando mucho a eso, a volver a lo que pasó con las candidaturas de los constituyentes y apelar a este fenómeno de los nuevos liderazgos, de apelar a la gente más joven, a estos como lo que mencionas, los memes, como las bromas más que entienden como la generación Z, los millennials. Claro, sí, estaba en estos momentos muy interesante volver a revisar el capítulo del profesor Elortegui, pero además yo quería hacer la relación, porque me parece que van súper relacionados, con el capítulo del profesor Pedro Santander, cuando hablamos de redes sociales, elecciones y discurso de odio. El profesor Pedro Santander es parte del equipo DIP, Demoscopía Electrónica del Espacio Público, y ahora están trabajando en conjunto con la convención para como estudiar las respuestas que tienen en redes sociales, el tema del discurso de odio, cómo identificarlos, cómo seguirlos, la influencia que tienen y cómo esto, se refleja en la sociedad. Claro, y como lo que están haciendo es como ayudar a identificar estos discursos de odio en relación a la Convención Constitucional que hemos visto últimamente. Yo creo que cuando grabamos este capítulo también estaba muy potente esto de los discursos de odio en torno a la convención, pero ahora siento que se ha potenciado eso, como mientras más pasa el tiempo
es más el odio que ha llegado a la Convención Constitucional, y también siento que esto ha pasado más después de los resultados de la primera vuelta. Sí, yo también siento que influyeron mucho, que cambiaron mucho como la percepción que se tiene después de la primera vuelta. El día de hoy, que es viernes 26, justo salió una noticia de Jaime Baza, que habla al respecto también sobre que las primarias han influido un poco en el funcionamiento de la convención. Pero sí, más allá de eso, en relación a lo que estudia el profesor Pedro Santander, es interesante cómo llevan la demoscopía, que tradicionalmente se hacía mediante encuestas, en la calle, con gente en persona. Ahora se está llevando a las redes sociales, porque claro, primero con pandemia pasamos la mayor parte del tiempo ahí, y segundo, es donde la gente se expresa con mayor libertad. Eso parece súper interesante. Sí, es que es muy interesante esto que estuvimos hablando, de que al final las redes sociales, la virtualidad, o no solo las redes sociales, sino que el internet en general, la virtualidad, es parte de nuestra realidad. De hecho, yo me acuerdo que en ese capítulo yo le dije al profe algo así como, bueno, la vida online versus la vida real, y la cosa es que no es así. O sea, lo virtual también es parte de nuestra vida real. Sería como lo online versus lo offline, claro, porque es como todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida online está reflejada en nuestra vida cotidiana. Claro, sí, y siento además que eso a veces lo dejamos un poco de lado. Sucede también con los medios de comunicación, porque todos los medios tradicionales, sea diario, sea tele, sea radio, cuentan con redes sociales hoy en día. Es muy raro que no tengan. Y la profesora Claudia Mellado igual nos conversó un poco al respecto sobre la supremacía de las fuentes políticas en la cobertura de los medios, en Chile por lo menos, sobre todo hablando del tema de la pandemia. Pero como hemos podido conversar, igual han salido medios alternativos, medios que no necesariamente provienen de canales o radios como ya establecidas. Entonces se sigue generando un fenómeno súper interesante, donde la gente en las redes sociales encuentra formas como de potenciar su voz y de resonar más fuerte. Sí, con la profesora Claudia Mellado, así como para recordarle a las personas que nos están escuchando, estuvimos hablando sobre la relación entre la pandemia y los medios de comunicación en redes sociales. O sea, cómo los medios de comunicación en redes sociales cubrieron y siguen, bueno, hasta el día de hoy, el tema de la pandemia. Y sí, también pudimos ver este fenómeno del que estamos hablando, de cómo se ha potenciado los medios locales independientes, y cómo también, bueno, como mencionaste, cómo los medios de comunicación han utilizado las fuentes políticas para la cobertura de las noticias. Claro. Y ahora que mencionamos un poco el tema de la comunicación del COVID, o sea, saltándonos un poco del tema de las redes sociales, pero cierto, en la misma línea de la comunicación que hemos mantenido en todos los capítulos. Sí. ¿Recuerdas? Con el profesor Fernando Rivas también tuvimos una conversación súper interesante sobre comunicar crisis, en específico sobre el cambio climático. O sea, ya no hablamos tan específicamente del COVID, sino que como de cómo se comunican las crisis del cambio climático y también de salud, un poco que es lo que se conversa hoy en día. Son dos aspectos súper potentes hoy en día en la agenda mundial. Sí, con el profesor Fernando Rivas, hoy yo recuerdo esta grabación con mucha alegría. Bueno, como también mencionamos ese día en el capítulo, yo trabajé con el profe cuando estaba en primer año. Entonces fue muy interesante, también fue muy bonito poder recordar todas estas conversaciones que yo tuve con él hace mucho tiempo, bueno, no tanto tiempo, pero hace algunos años, y también entender un poco cómo él se acercó a este espacio relacionado con el cambio climático, pero también muy relacionado con la comunicación. Y también eso me hace reflexionar mucho en torno a cómo esto de seguir haciéndonos preguntas, como lo que hablábamos en un principio de Jesús Martín Barbero, seguir haciéndonos preguntas, o sea, cómo nosotros podemos dedicarnos a la comunicación, pero también unirlo a otras cosas que nos interesen, por ejemplo, el cambio climático, o como él contaba que se acercó al tema de la naturaleza y la ecología cuando era pequeño, y cómo ha podido juntar dos de sus vocaciones, por así decirlo. Claro.
Sí, porque siento que a veces, y esto es como una noción general, yo creo que mucha gente tiene, que cuando uno estudia una carrera humanista, sea periodismo, por ejemplo, en nuestro caso, uno se desliga completamente de otras áreas. Cambio climático es ciencia, pero nos incumbe a todos. Claro. Y no podemos como dejar de lado esta área como más interseccional, como interdisciplinaria, que enriquece el periodismo al final del día. O sea, no al final del día, siempre. Claro. Yo creo que también hay muchas cosas que muchas personas cuando entran a la carrera de periodismo no se dan cuenta que se pueden dedicar a eso después. Son muchas cosas. Yo creo que lo del cambio climático es un ejemplo en específico, pero también en general. Estuvimos hablando en algunos capítulos, yo creo que en más de uno salió este tema de cómo cambió nuestra percepción de lo que nosotros pensábamos que era la comunicación y el periodismo antes de entrar a la carrera, cuando estábamos en primer año y estábamos más pequeñas y no entendíamos bien cómo el mundo de las comunicaciones. Pero también cómo esta idea ha ido evolucionando. Yo creo que también... por ejemplo, tengo familiares o amigas que han escuchado los capítulos del podcast y me han dicho así como, yo pensaba que el periodismo o la comunicación o a lo que tú te puedes dedicar era algo muy diferente. Claro. Es como, sí, yo también pensaba lo mismo antes. En relación a eso, el capítulo de la profesora Daniela Lascano fue uno de mis favoritos, honestamente. Uno de los más entretenidos, porque hablamos cosas que son muy cotidianas, yo creo, para un estudiante de periodismo, que es como esto de que en las reuniones familiares, así como, sobrina, ¿y qué estudia usted? No, periodismo. Ah, va a leer las noticias en la tele. Sí. Y es como, sí, a lo mejor, pero no necesariamente me voy a dedicar a eso. Y yo creo que hasta el día de hoy me lo dicen. Como, no, sí, me voy a titular el próximo año, y es como, ay, como, ¿en qué canal vas a trabajar? Esa es como la gran pregunta. O la gente te dice así como, ¿y a ti te gusta escribir, hablar o salir en la tele? Sí. ¿Qué quieres hacer? Eso. Son como las tres áreas del periodismo. Radio, tele o diario. O diario. Claro. No existen más aristas. Y esa es una concepción que por lo menos acá en Chile, porque igual conversamos que en otros países sí se entiende al periodista como un reportero, nada más, que también... está bien dedicarse a eso, pero acá en Chile tenemos, por lo menos en la universidad, es una visión un poco más amplia, ¿cierto? Estudiamos comunicación estratégica, estudiamos marketing, estudiamos lengua en sí, tenemos ramos sobre el lenguaje. Sí. Y todos estos igual como que nos potencian como profesionales en comunicaciones. Yo me acuerdo que... perdón, dale nomás. Dale tú. Yo me acuerdo que en ese capítulo también estuvimos, yo les comenté, bueno, como les comenté en los últimos capítulos, yo estoy acá desde Canadá y yo estoy acá estudiando comunicación. Y yo les comenté, ahí me acuerdo en ese capítulo, que acá no existía la carrera de periodismo como tal, pero ahora que llevo un poco más de tiempo acá, sé que la carrera de periodismo no es una carrera de pregrado. Esa es la gran cuestión. No es una carrera de pregrado, entonces por eso yo cuando me metí a buscar así como en qué universidad voy a entrar y las carreras que tienen y qué ramos me sirven, periodismo no me aparecía porque no es una carrera de pregrado, es una carrera de posgrado, es como un máster. Entonces, para entrar a periodismo hay que estudiar comunicación primero. Esa es la idea acá. O sea, hay gente que, por ejemplo, yo tengo compañeros míos que van a estudiar periodismo después de estudiar comunicación. Y yo siento que en Chile lo que nosotros tenemos es una, o sea, como eso, pero amplio. Nosotros tenemos todo eso, ambas cosas en una sola carrera. Claro. Entonces también... Mira qué interesante. Sí, es como, volvemos a esto de que teníamos una idea muy diferente de lo que es el periodismo en un principio. Sí. Sí, sobre todo también porque uno siempre conversa con sus compañeros y de repente volver... Yo, por ejemplo, entré a periodismo, hablando de mi experiencia personal, porque me gustaba escribir. Y ahora honestamente no me veo tanto escribiendo. Entonces, uno descubre que tiene muchas más oportunidades y la malla de la universidad igual te permite explorarlas un poco. Sí, yo también, en verdad yo también entré a periodismo por lo mismo, porque yo decía, soy humanista, me gusta escribir,
quizás periodismo es lo mío, pero ahora me doy cuenta que hay tantas cosas que puedo hacer, y también como mencionando algo que la profesora comentó ese día, que es como sobre lo que estamos hablando, que es esto de dialogar sobre la forma que estamos entendiendo el periodismo. Y Ajá. también, y como en ese sentido, que como por los estudios que ella ha hecho, se ha visto que los estudiantes de periodismo lo que necesitan es trabajar por el cambio social, o van como para ese lado, Claro. más que quedarse en los medios de comunicación. De hecho, muchos de mis compañeros ahora que están haciendo o buscando práctica, muchos van a dedicarse a comunicación estratégica, organizaciones más pequeñas, organizaciones locales. Entonces también esto de dialogar sobre cómo estamos entendiendo la comunicación, creo que es muy interesante, y es una de las cosas que más destaco de ese capítulo y en general de todo este año que estuvimos conversando. Ajá, toda la razón. Igual quería aportar, porque me estaba acordando ahora, que respecto a la malla, que bueno, nuestra malla de la carrera de periodismo en la Católica de Valparaíso, sí es bastante enriquecedora, pero igual hablamos de cosas que podrían enriquecerla aún más. Con la profe Sole Vargas hablamos sobre un tema en específico que tiene que ver con el género. Sí. Sí, hablamos sobre la importancia que tiene la perspectiva de género en la formación de los periodistas, comunicadores, docentes que enseñan la profesión. Y eso a mí por lo menos me parece súper importante. Siento que la escuela sí lo hace, pero sí se puede seguir potenciando. La profesora Vargas nos comentó algunos ejemplos súper interesantes sobre, por ejemplo, la diferencia entre artículos de opinión entre hombres y mujeres. Y siento que eso es algo que uno antes de estudiarlo es muy difícil percatarse solo consumiéndolo. Me llamó mucho la atención. Sí, la profesora Soledad Vargas, para recordarles, ella es parte de una red internacional que es UniTwin, y otros proyectos de investigación que están dedicados a fomentar la perspectiva de género en la formación de los periodistas, comunicadores y docentes que enseñan esta profesión. Y sí, yo creo que una de las cosas que más me quedó en la cabeza de este capítulo es esto que ella mencionó, que a las mujeres nos enseñan cómo ocupar la palabra en el espacio público. Oh, sí, lo recuerdo. Yo creo muy que bien. eso es como una frase que a mí me quedó así, ahí la pienso antes de quedarme dormida, y es que es muy real. Porque también, o sea, hablamos de cómo se puede evidenciar la diferencia de género en el periodismo. Y esto también tiene mucho que ver con cómo nos han educado, y que también tiene que ver con lo que estuvimos hablando con la profesora Daniela Lascano, sobre qué es lo que nos están enseñando en las mallas de periodismo, qué es lo que hay en las mallas de periodismo. Sí, siento que esa es una pregunta. Volvemos al tema de hacernos preguntas, que para encontrar buenas respuestas hay que hacerse buenas preguntas, que igual a lo mejor uno no se la hace siempre como estudiante, que es como, bueno, ¿pero qué me van a enseñar? ¿Y qué voy a aprender? Eso es súper interesante. De hecho, la profesora Soledad Vargas está trabajando en un manual de géneros y medios para estudiantes de pre y posgrado. Siento que va a ser súper enriquecedor una vez que esté listo, que podamos acceder a él. Yo lo espero con muchas ansias, porque en clases con ella, tú también tuviste clases con la profe, ¿cierto, José? Sí, pero hace harto que no tengo clases con ella. Creo que fue en primer y segundo año, o segundo y tercero. Claro. Bueno, pero aún así son clases donde este tema se aborda. Entonces son súper, se aprovechan mucho, sobre todo hoy en día, que el tema de la brecha de género es tan potente y se necesitan respuestas pertinentes para el tema, que van a nacer también desde la educación de las personas, que somos nosotros. Sí, yo también creo que algo que me di cuenta, así como para hablar más en general, algo que me di cuenta de todos estos capítulos, ahora antes de grabar este capítulo, yo en mi cabeza reflexionando sobre todo esto, me di cuenta de que siento que siempre hubo un hilo conductor en todos los capítulos, a pesar de que hayan sido temas muy variados. Y bueno, siempre está la base de pensar la comunicación, seguir haciéndonos preguntas, y bueno, la comunicación siempre ha sido la base, pero también creo que tiene mucho que ver esto de replantearnos
la enseñanza del periodismo y replantearnos también qué es lo que nosotros pensamos de esto, qué es lo que nosotros pensamos de lo que nos rodea o de la comunicación en general. Claro. Sí, de hecho estaba pensando ahora un poco en cómo partimos el capítulo de hoy con Jesús Martín Barbero. Acá nosotras teníamos una cita que nos hace mucho sentido, que dice: ya que si al caminar cómo se hace camino, es al preguntar qué se pone a la gente a pensar. Bien. Qué potente. Sí, porque siento que al final es un poco lo que nosotras queríamos compartir en este espacio. Que la gente también se pudiera hacer preguntas y tal vez no responderlas, tal vez no siempre tuvimos las respuestas a todo, pero tener buenas preguntas, como dije antes, es el primer paso para tener buenas respuestas. Y nos hace pensar, y pensar es empezar a avanzar, y quién sabe quizás cómo avanzarán estos temas. Quizás si hiciéramos este capítulo en un año más, quizás qué tanto habrán cambiado las cosas o qué tanto podríamos aportar. Por ejemplo, estábamos hablando... para terminar la idea, por ejemplo, que estábamos hablando sobre las elecciones, quizás cuando ya estén los resultados de la segunda vuelta, quizás cómo podríamos relacionarlos con las cosas que ya aprendimos, cómo se podrían reflejar. Parece muy interesante. Sí, yo también creo que la cita esa de Jesús Martín Barbero es muy potente, Creo que también siento, no sé si es una percepción mía, porque yo lo siento así, porque fui parte de este proyecto, siento que nos hizo reflexionar mucho el podcast. Y también creo que yo sentí también que los profesores invitados, los académicos y académicas, también estaban muy emocionados de estar en los capítulos, como esta sensación de qué rico es reflexionar, qué rico es pensar y hacernos preguntas de diferentes cosas. Siento que era una sensación compartida. No sé si estás de acuerdo. Sí, no, me hace demasiado sentido lo que dices. Siento que siempre es grato un espacio para hacer preguntas. Quizás, y repito, quizás sin respuestas, pero compartir las preguntas que uno tiene para conocer perspectivas de otras personas. Nosotras hicimos preguntas a todos los profesores, ¿cierto? Y preguntas que quizás no esperábamos que respondieran tajantemente, sino que compartieran sus impresiones sobre aquella pregunta. Y los profesores igual valoraban mucho eso. Una, haciendo el podcast, también lo valoraba demasiado porque se volvió un espacio muy grato. Donde, insisto, se aprovechaba de sacar un poco el conocimiento de las salas de clase. Como llevarlo un poco más fuera de los libros, cómo se aplica un poco más a los estudiantes, a la ciudadanía, a las redes sociales. Y eso siento que le dio un toque especial a este espacio. Sí, yo recuerdo que me parece que fue en el capítulo que grabamos con el profesor Pedro Santander. Me acuerdo que él nos mencionó, no estoy 100% segura si fue él, pero creo que él nos mencionó que era muy bonito encontrarnos en un espacio afuera del aula, como tú dijiste. Sí. Pero siempre reflexionando como frente al mismo tema, que es la comunicación. Y yo también valoro mucho eso, valoro mucho haber podido conversar con los profesores, pero en un ámbito muy diferente, en el que también las personas que nos escuchaban no necesariamente eran alumnos de la escuela, que obviamente sí, pero también profesores, exalumnos, gente que no necesariamente está relacionada con las comunicaciones, nuestras familias, amigos, amigas, obviamente, pero también creo que fue un espacio enriquecedor para todas las personas, no solamente como para las personas que están relacionadas al periodismo. Sí, José, toda la razón de nuevo. Pero tristemente ya se nos está acabando el tiempo de este último capítulo, de esta última conversación, por lo menos por ahora, de Pensar la Comunicación. Claro, por lo menos por ahora. Sí, quién sabe, quizás si nos volvemos a reencontrar en otro espacio, no se sabe todavía, queda mucho. Pero nada, volver a repetir los agradecimientos por este espacio tan bonito, esta temporada que nos acompañó durante todo este semestre a nosotras que estábamos en clase.
ya estamos terminando el semestre también. Yo también estoy muy agradecida de este espacio, como mencioné antes, muy agradecida de poder haber sido parte de este proyecto. Tenemos muchos agradecimientos especiales. Sí. Sí, no sé si quieres empezar tú a hacer nuestros agradecimientos o yo puedo empezar. Dale, también. vamos uno y uno, yo parto. Dale. Queremos agradecer a Natalia Pino, ex alumna de la escuela, quien nos apoyó en la edición de los videos para YouTube y también para Instagram. Hizo los reels, le quedaron muy lindos, así que muchas gracias. Y también a Mario Vera, que es el radiocontrolador de la escuela, que nos apoyó en la edición de los audios de este podcast. También a veces nos equivocábamos mucho, así que... Sí, gracias por la paciencia igual. Exactamente. Sí. Queremos agradecer también a la Vero, a Verónica López, que es la gestora de este proyecto, que bueno, nos conocimos realizando este proyecto, confió en nosotras, así que le queremos dar un gran y apretado agradecimiento por eso. Sí, también junto a la Vero, la profesora María Paz Gálvez, que también fue gestora de este proyecto, que como tú dijiste, confió en nosotras. Yo creo que eso es lo más importante, que confiaron en nosotras sin conocernos tanto. Quizás ahora en este tiempo, bueno, nos hemos conocido un poco más, pero no nos conocíamos tanto antes de empezar este proyecto, y así que también agradecemos mucho la confianza que pusieron en nosotras. Sí, también queremos agradecer a todas y todos los profesores que se dieron el tiempo de agendarnos, de venir a conversar con nosotros, con toda la disposición para tratar de responder nuestras preguntas. Que igual yo sé que fue una tarea para algunos, porque nos decían que estudiaban para venir, entonces agradecer. Estaban nerviosos algunos. Sí, yo me acuerdo. Y más, a veces yo me imaginaba más nerviosas que nosotras, y nosotras como, ay, qué nervio entrevistar a un profesor, solo soy una alumna. Claro. Sí, un agradecimiento obviamente especial a todos y todas las profesoras y profesores que nos acompañaron en este proyecto y que pensaron con nosotras la comunicación. Sí. Y también, bueno, antes de cerrar, agradecimiento también a ti, Vale, por la buena onda y por haber sido una súper buena partner, súper buena compañera de podcast. Ay, José, me quitaste la palabra, yo te iba a dar las gracias a ti. Pensamos lo mismo. No. Sí, José, porque, bueno, quizás no sabían, yo y la José no somos de la misma generación, por lo tanto no habíamos tenido, aparte con la pandemia, no habíamos tenido la oportunidad de compartir tantos espacios. Igual fue un desafío empezar este proyecto con alguien que quizás solo conocías de vista, pero la José... Y eso que no nos conocemos en persona. No, de hecho ahora menos, porque está ahí en el extranjero. Sí. Pero ya va a llegar la oportunidad, de verdad, gracias José por la buena onda, por apañar en esas reuniones que hacíamos de repente medio tarde para hacer las pautas. Sí. Pero valió la pena y nada, nos felicito a las dos. Por un proyecto. Yo también. Feliz de cerrar este capítulo hoy y bueno, como siempre los dejamos a todas y todos invitados para que estén atentos a las redes sociales de la Escuela de Periodismo, donde quizás se anuncian novedades de este podcast o de otros proyectos que estén relacionados con la escuela. Claro, sí. La escuela siempre está haciendo proyectos con alumnos, con profesores, se anuncian por ahí, los invito a revisarlos porque se pueden encontrar con cosas muy entretenidas. Así es. Y bueno, gente, como siempre, el Instagram es @periodismo_PUCB, el Facebook Escuela de Periodismo PUCB y Twitter PUCB Periodismo. Así es. Bueno, José, hasta acá llegamos. Chao. Chao.